Buenas tardes y gracias a todos por sumarse a un nuevo encuentro literario. Bueno, yo soy Mariana Sosa, formo parte del equipo de Lectores 4.0 y bueno, el propósito de este encuentro es recorrer algunos temas que son de importancia para la literatura infantil y también para nuestro rol como adultos de mediadores de lectura. Y, y bueno, para eso me pareció interesante revisar la obra de Roald Dahl, quien hoy en día es considerado un referente, ¿no?, de la literatura infantil. Es un autor muy querido, muy admirado, pero es también muy criticado. Entonces, eh, elegí su trabajo porque creo que representa un caso concreto que pone de manifiesto una multiplicidad de miradas, de debates y de tensiones que surgen alrededor de la literatura infantil. En particular, lo que es la problemática de la pertinencia de determinadas obras para ese público lector infantil. Así que me pareció interesante analizar a través de sus libros no solo lo que se considera pertinente o adecuado, ¿no?, para los niños, sino también quién o quiénes deciden esa pertinencia y en base a qué criterio. Bien, les voy a compartir unas diapositivas. Bien. Bueno, en Roald Dahl, como decían recién, es considerado uno de los autores de literatura infantil más exitosos y más leídos, ¿no? Aunque no es exclusivamente un escritor de literatura infantil, dado que él escribió numerosos cuentos y novelas para el público adulto, Roald Dahl es conocido principalmente por sus obras para niños. Son obras que destacan por su estilo tan único y tan particular, ¿no?, que tienen un marcado sentido del humor, que muchas veces es oscuro, es irónico, es completamente irreverente, ¿no? Y que son elementos que también justamente despiertan cierta controversia. Y a pesar de que la popularidad, ¿no?, de Roald Dahl entre los niños se ha mantenido desde la publicación de sus libros, que justamente fueron publicados entre las décadas de los 60 y de los 90, y sabemos que hoy en día se sigue eligiendo, ¿no?, por parte de los adultos sus historias para acercarlas a los hijos, a los sobrinos, a los alumnos, ¿no? Eh, hay muchas otras personas que podremos decir que son voces autorizadas, o sea, que son críticos de literatura infantil, o hay muchos otros mediadores y promotores de la lectura que se muestran absolutamente críticos con sus obras, porque por un lado las consideran inapropiadas para las infancias y por el otro lado interpretan el discurso de Roald Dahl como un modelo que puede influir negativamente en los niños. Y por ende, bueno, terminan considerando que los libros de Roald Dahl de alguna forma representan una amenaza, ¿no? Entonces, para empezar, la pregunta que podemos formularnos para abordar su obra es ¿qué es lo que lo convierte a Roald Dahl en un autor tan popular entre los niños y al mismo tiempo provoca el rechazo de muchos adultos? Bien, para responder esta pregunta, primero me parece necesario revisar algunas nociones alrededor de la literatura infantil.
Pero bueno, antes de eso, me parece interesante también que, a modo de introducción, habláramos un poco de Roald Dahl, ¿no? ¿Quién fue? ¿Qué escribió? ¿Por qué escribía? Porque, bueno, seguramente la mayoría lo conoce, algunos más, otros menos, y otros es quizás la primera vez que están escuchando hablar sobre él. Bien. Roald Dahl es un escritor británico, nació el 13 de septiembre de 1916 en Gales y murió en 1990 en Oxford, Inglaterra. Eh, Hace un par de días, justamente el 13 de septiembre, eh, se celebró el día de Roald Dahl, el Roald Dahl Day, como lo llaman, en conmemoración de su nacimiento. En Gran Bretaña, particularmente, cada año, ¿no?, se realizan diferentes eventos para las infancias, sobre todo en lo que es el ámbito escolar. Eh, y bueno, seguramente han leído o al menos han oído hablar de alguna de sus obras más conocidas, ¿no? Eh, Como Matilda, Charlie y la fábrica de chocolates, Las brujas, El gran gigante bonachón, y bueno, entre otras. Eh, vale destacar en este punto que también fue gracias a las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Que estos títulos se popularizaron y permitieron que las obras de Dahl llegaran a más lectores. Así que bueno, si no conocían hasta hoy sus libros, quizás sí estén familiarizados con alguna de sus historias gracias a estas películas. Bueno, Roald Dahl fue una persona multifacética. Eh, Incursionó en muchas áreas, pero la verdad que hoy en día es conocido y es recordado principalmente por su lado artístico, por su escritura. Sin embargo, resulta muy difícil separar su carrera como escritor de su vida personal, ¿no? Ya que fueron diferentes elementos biográficos, ¿no? De diferentes acontecimientos de su vida que lo fueron empujando de una u otra forma a su carrera como escritor. Y que hasta podríamos decir que incluso se convirtió en escritor casi por accidente, ya que en realidad él no aspiraba en ningún momento a convertirse en escritor, y menos de literatura infantil. Eh, bueno, muchos de estos eventos, de esta parte biográfica de su vida, eh, lo volcaron a la escritura y fueron eventos que fueron sumamente trágicos, ¿no? Y que de alguna forma influyeron de manera decisiva en lo que es su percepción del mundo y en la forma que lo transmitían sus libros. Él, para empezar, de niño, tuvo que enfrentarse a dos pérdidas muy grandes. Primero, fallece una de sus hermanas a causa de una peritonitis. Tenía apenas 7 años la hermana. Y bueno, apenas unos meses más tarde también muere su padre. Y era una familia muy numerosa, la familia de Roald Dahl. Y bueno, la madre, al quedar sola, viuda y a cargo de todo, es que lo manda a Roald a un internado de varones. Él ya había tenido la experiencia en la escuela anterior de haber sufrido violencia física y psicológica por parte de las autoridades de la escuela. Era algo que los castigos físicos estaban naturalizados en esa época. Y bueno, no es algo que cambia cuando lo cambian a él de escuela, ¿no? Cuando empieza a estudiar en el internado. Ahora, digamos que a la violencia constante que recibe, se le suma el estar solo y estar lejos de su familia. Y bueno, de grande vive otra serie de tragedias familiares. Eh, Primero pierde a su hija mayor cuando tenía 7 años, es decir que de alguna manera revive todo lo sucedido con su hermana, ¿no? Esto lo lleva a atravesar una profunda depresión
al igual que su padre, pero bueno, él, la diferencia es como que consigue superar la situación y salir adelante. Luego tenemos el hijo más pequeño, que cuando tenía 3 meses lo atropella un taxi, eh, cuando paseaban por la ciudad en Estados Unidos, estaba viviendo en ese tiempo. Y bueno, el bebé recibe un golpe muy fuerte en la cabeza que lo lleva a estar mucho tiempo internado y eso también le produce una hidrocefalia, ¿no? Que lo tiene mucho tiempo peleando entre la vida y la muerte. Bueno, tiempo después, su primera esposa, estando embarazada, sufre un derrame cerebral que la lleva a estar en coma durante unos 3 meses. Entonces, con esto podemos decir que la vida de Roald Dahl fue sumamente trágica, ¿no? Enfrentó muchas situaciones muy dolorosas. Y encima, en medio de todos estos acontecimientos, él, antes de convertirse en escritor, eh, fue piloto durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y como todo evento bélico, es algo que resulta muy traumático. Eh, Además, tenemos que tener en cuenta que él sufre un accidente gravísimo. Eh, Básicamente, el avión que piloteaba se estrella y, y bueno, Roald termina con muchos golpes de ese accidente. Esto lo lleva a estar muchos meses internado, muchos meses en cama. Es más, los primeros meses él había perdido la visión, ¿no? Y además por ese accidente, el resto de su vida él se va a enfrentar a constantes cirugías, ¿no? En la cabeza, en la columna, en la espalda, en la cadera. Y bueno, son todas las heridas y todas las consecuencias de las cirugías que lo llevan a padecer un dolor crónico el resto de su vida. Y bueno, ¿y por qué nos sirve conocer esta parte tan oscura y tan personal de la vida de Roald Dahl? Por un lado, muchas de estas vivencias que mencioné lo acercaron a la escritura. Tenemos en primer lugar, volvemos a su experiencia de niño, que estaba solo, estaba alejado de su familia mientras se encontraba en el internado. Y esa soledad y el tener que enfrentar el desprecio, digamos, de los maestros, del director de la escuela, lo llevan a escribirle a su madre. Él le escribe cada semana una carta y termina siendo una tradición que mantienen entre los dos esta ida y vuelta de cartas durante 40 años, hasta que muere la madre de Roald Dahl. Bueno, esa fue su primera experiencia con la escritura. Y en segundo lugar tenemos las experiencias en la guerra, que fue lo que lo llevó a escribir profesionalmente. Luego del accidente que tuvo con el avión, él no pudo seguir piloteando, entonces lo mandan a Estados Unidos a trabajar en la embajada británica como diplomático. En esa época era una figura, bueno, sabemos que no era escritor todavía, sino que era una figura que interesaba a la prensa como un héroe y como un sobreviviente de la guerra. Y entonces un día envían a un periodista para hacerle una entrevista sobre sus días como piloto. Pero resulta que él se niega a dar esa entrevista y en su lugar es él mismo el que escribe el artículo y se lo entrega al periodista. Y bueno, les gustó tanto el artículo que escribió que no solo lo publicaron, sino que también le pagaron. Y bueno, y ese fue el comienzo de, a partir de ese momento, continuó escribiendo para las revistas. Bien, podemos decir que todas estas experiencias, ¿no? No solo fue que lo llevaron a escribir, sino que él, al experimentar en primera persona situaciones que fueron muy difíciles y muy duras, tenía una visión muy particular del mundo, ¿no? Que llegó a impregnar su escritura. Por eso él se vuelve partidario de una literatura que es osada, que es audaz. Él entiende la ficción como un reflejo de todo lo humano, ¿no? Que debe hacer un espacio para las aflicciones, para la angustia, y que la literatura infantil justamente no debería ser la excepción.
porque los niños, y bueno, él lo sabe bien por todo lo que enfrentó a una edad muy temprana, los niños también se enfrentan en la vida real a situaciones muy complejas. Y esto es lo que le interesa a él, ¿no? El romper con lo simplista, con lo superficial de la literatura infantil. Y es por eso que construye sus historias de una manera muy compleja, muy profunda. Pero bueno, en este punto también entran en juego lo que los adultos consideran apropiado para los niños. Si es la edad adecuada, si el exponerlos a ciertos elementos les va a ocasionar algún perjuicio o si son capaces o no de lidiar con ciertos temas. Y muchas de las temáticas abordadas por Dahl, incluso el tratamiento que le da a muchos de esos personajes, terminan por volverse polémicos, ¿no? Porque desafían todos los supuestos de la literatura infantil. Como dije al principio, el caso de Roald Dahl pone de manifiesto las problemáticas que surgen alrededor de la literatura infantil. Sus lectores tienden a dividirse entre quienes aman sus historias y el otro grupo que es de detractores. Y para abordar esa bifurcación del público, estas dos corrientes, digamos, por un lado la que filtra ciertos elementos narrativos en pos de la seguridad psicológica, emocional o moral, podríamos decir, de los niños, y tenemos por el otro lado la que confía en que la exposición a ciertos temas puede llegar a beneficiar la formación de los niños. Para abordar estas dos corrientes, quisiera que primero indaguemos un poco en la mirada en que nosotros, como adultos, tenemos sobre las infancias y también lo que consideramos literatura infantil, que son dos elementos que no podrían concebirse el uno sin el otro. Ahora, bueno, vamos a ver cómo lo que consideramos justamente infancia es una noción que va cambiando constantemente a lo largo de la historia y que influye de manera directa en lo que nosotros llamamos literatura infantil. Es decir, aquella literatura que consideramos pertinente para la edad, ¿no? Para la edad de los niños. Bien. Bueno, comprender la idea de infancia es un conocimiento muy útil, no para tomar una postura, pero sí para lograr una mirada crítica en este debate sobre lo que es pertinente y lo que no lo es para los niños. En primer lugar, debemos tener en claro, como dice la imagen, que la infancia es una construcción social. Y al ser algo, una construcción social, proviene de la sociedad, ¿no? Del ser humano, y las sociedades no se mantienen inalterables. Es importante tener en cuenta esto. Las sociedades van mutando, se van transformando a lo largo del tiempo y van modificando con esto su sistema de valores, su sistema de creencias. Y el concepto de infancia también acompaña este cambio. Se va transformando para adaptarse a las ideologías de cada tiempo. Pero también, como construcción social, la noción de infancia es algo que deriva exclusivamente de los adultos y de las ideas que estos tienen en relación a lo que un niño debería ser. Es decir, que es la imagen del niño construida por los adultos. Una investigadora en el tema dice: la infancia, invención de los adultos, refleja las necesidades y los miedos de estos en tanto significa la ausencia de la adultez. A lo largo de la historia, los niños han sido glorificados, complacidos, ignorados o despreciados, según las suposiciones culturales de los adultos. Vemos cómo la frase un poco resume todo esto. Entonces podemos decir también el concepto de infancia como una franja etaria que necesita de una atención especial no es algo que siempre estuvo presente en las sociedades. De hecho, y es algo muy debatido, algunos historiadores han rastreado los orígenes, los supuestos orígenes del concepto de infancia para localizarlo en la Europa del siglo XVII.
Eh, es un momento donde se produce una reformulación de la noción de infancia, de niñez. Esto sucede así, justo no a partir del siglo XVII, porque en las sociedades occidentales, eh, principalmente en Europa, con el auge de la modernidad, la sociedad comienza a experimentar cambios radicales en los modos de vida. Vemos cómo tiene lugar la urbanización en las grandes ciudades, se van conformando los estados-nación y ahí comienza a surgir la necesidad de unificar la lengua. Por lo que en base a esto se ponen en marcha las grandes campañas alfabetizadoras. Entonces vemos cómo surge, por un lado, un nuevo sistema de educación, que es la escuela, y en consecuencia va a surgir un nuevo público lector, que son los niños. Ahí es cuando se comienza a considerar a la infancia como un momento de la vida en el que las personas requieren una atención especial y diferenciada, ¿no? Para, para que, para que su formación sea exitosa y después como adultos puedan insertarse en esa sociedad. Y bueno, antes de ese tiempo que marcábamos, no había una gran diferenciación entre niños y adultos. No habían escuelas, no habían libros escritos especialmente para los niños. Así que básicamente compartían los mismos elementos culturales con los adultos. Hasta que, bueno, vemos que a partir de una época empieza a surgir este interés especial por las necesidades de los niños y se despierta un cierto sentido de responsabilidad ante una crianza adecuada para ellos. Y bueno, estas nuevas prácticas sociales que surgen se van moldeando en relación de la ideología de cada tiempo. Hoy podemos ver que existen múltiples miradas sobre las infancias. Algunas derivan de concepciones antiguas, otras de concepciones más modernas. Entonces vemos cómo desde el surgimiento de este concepto de infancia, vemos una evolución de lo que los adultos entienden por infancia y cuáles son las necesidades de los niños. En el siglo XVII, por ejemplo, podemos decir que hay un énfasis en la familia como institución y hay una gran influencia religiosa. Entonces, por lo tanto, se los ve a los niños como personas que necesitan cierta civilización, como que se busca la domesticación de los niños. Entonces hay una necesidad de orientarlos y educarlos para que se vuelvan sumisos y obedientes. Más adelante, durante la Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual que surge en Europa a mediados del siglo XVIII, empezamos a notar un cambio. Por ejemplo, en base a las ideas que introduce Rousseau, que es un filósofo y pedagogo, que bueno, sus ideas influyen directamente en lo que se considera infancia. Rousseau planteaba que el ser humano nace noble y bondadoso por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Entonces, de ahí deriva esta idea de relacionar la infancia con la inocencia y la pureza, ¿no? John Locke, también otro filósofo, hace su aporte en esta época, dado que él defendía la enseñanza a través de la diversión, del entretenimiento. Entonces, vemos que a la necesidad de educación y de formación dada en un principio, se le va agregando una necesidad de protección de esa inocencia. Pero bueno, vemos que siempre la noción de infancia principalmente ha estado acompañada de esa necesidad formadora. Y bueno, todo esto que venimos aprendiendo sobre la noción de infancia se refleja de manera directa en los libros infantiles. La evolución de la literatura infantil se asemeja a la noción de infancia, ¿no? Y se podría decir que estos dos conceptos son extremadamente dependientes el uno del otro. Para comenzar a hablar de los libros infantiles y de las historias, sabemos que, bueno, las historias siempre llegaron a los niños.
siempre se les contó historias a los niños. En un primer momento estas historias venían de la tradición oral, eran historias que no diferenciaban a su público. Así que los niños escuchaban las mismas historias que los adultos, ¿no? Y no había ningún tipo de filtro o ningún tipo de censura. Y en esta época es cuando comienzan a introducirse en la cultura los cuentos de hadas. Más adelante, con la invención de la imprenta, con la invención de la imprenta, con la impresión masiva de libros, estas historias van dejando la tradición oral y se van instalando en el código escrito, ¿no? Y esto va acompañando lo que es la escuela, las campañas alfabetizadoras, y ahí es cuando de a poco se van adaptando estas historias para los niños. Entonces, si vemos la necesidad de formación de los niños hacia el siglo XVII, influenciado por todas las ideologías religiosas, en esta época también podemos ver cómo se introduce el elemento formador en los cuentos de hadas y en las fábulas, que son parte sustancial de la literatura de esta época. Y vemos que poseen un gran componente moralizador, justamente por esta necesidad de formación del público. Y más adelante, con el cambio de visión, con el cambio de paradigma y con la influencia de Rousseau, vemos que se comienza a contemplar este aspecto afectivo, podríamos decir, y emocional de las infancias. Por lo que comienzan a producirse libros que, además de instruir, tienen el propósito de entretener. Y son estas dos miradas las que hoy en día prevalecen en la producción de literatura infantil. Cualquiera sea el caso, vemos cómo el surgimiento de los libros infantiles va acompañado de ese propósito formador, con la noción de que los libros deben enseñar algo, y por ende termina transformándose en un artefacto pedagógico. Graciela Montes, que es una escritora de libros infantiles, le llama esto una colonización cultural, ¿no? Que esta colonización es que los adultos ejercen sobre los niños para convertirlos en miembros de la sociedad, y que es esta formación que llega a ser más o menos amorosa y más o menos represiva. Esas son las palabras que usa Graciela Montes. Y bueno, teniendo en cuenta estas nociones sobre las infancias y su relación con la literatura, vemos entonces una necesaria mediación del adulto en la producción y en la difusión de los textos. Es un adulto que siempre va a realizar su aporte para favorecer a la formación de las infancias, ¿no? Para educarlas, pero también cuidándolas. Entonces, volvemos a lo dicho anteriormente, que el adulto esto lo hace desde lo que él considera apropiado, lo que considera conveniente. Esta es, en líneas generales, ¿no? Una literatura infantil que aborda a las infancias desde una ideología adulta. Es el adulto el que desde su imaginario va construyendo un concepto de niñez y va definiendo cuáles son los intereses y las necesidades de los niños. Hasta vemos que existe una literatura infantil pensada en función de los adultos, es decir, esto es lo que los adultos quieren que los niños lean. Y cuando los libros para niños son escritos, son comprados, son promocionados por los adultos, la pregunta es, ¿qué papel juegan los niños en la creación y la transformación de los textos que leen? Entonces ahí viene una pregunta marginada, casi olvidada, es ¿qué quieren leer los niños? Y bueno, esta es la pregunta que se hizo Roald Dahl. Y en consecuencia, él escribió pensando en lo que los niños querían leer y no en lo que los adultos querían que los niños leyeran. ¿Y funcionó? Claro que funcionó.
Por eso vemos la evidencia, ¿no?, en la popularidad que tiene entre los niños y asimismo el rechazo que generó en muchos adultos. Eh, digamos que para los niños la noción de entretenimiento no siempre va de la mano con lo que los adultos consideran políticamente correcto. Y claro que Roald Dahl rompe con lo políticamente correcto. Él decide enfocarse plenamente en lo que divierte a los niños y eso es lo que a muchos críticos, muchos mediadores de lectura llegan a considerar que es grotesco, que es vulgar, que es violento, es cruel, subversivo y que en cierta forma esto pone en peligro y amenaza esa búsqueda de protección de la inocencia de los niños. Amenaza la formación de valores durante esa etapa. Pero bueno, ¿qué pretendía Roald Dahl con todo esto? Estaba en contra de las ideas formadoras, estaba en contra de los mediadores, ¿acaso no le interesaba cuidar y proteger a las infancias? Bueno, sí, claro que le interesaba y por eso justamente es que le daba a los niños lo que los niños querían. Él construía sus historias alrededor de aquello que divertía, que entretenía a los niños. Y otra pregunta que podemos tomar de todo esto es, ¿en qué beneficiaba a los niños el hecho de leer lo que ellos querían? Bien, Roald Dahl en este punto pensaba, ¿no?, tenía la teoría de que si los niños lograban descubrir a una edad muy temprana la lectura por placer, muy probablemente la lectura los iba a acompañar el resto de sus vidas. Básicamente este era su propósito, ¿no?, ganarse al público infantil para convertirlos en lectores. Él quería captar su atención de manera genuina, a través de lo que les gustaba, de lo que entretiene a los niños, de los problemas que a ellos les preocupa. Aunque muchas veces todo esto no vaya en sintonía con el imaginario que tienen los adultos, ¿no?, sobre las infancias. Y aunque esto también le haya costado a Dahl muchas críticas muy punzantes alrededor de su obra. Y bueno, ¿qué tiene su obra que tantos la consideran inapropiada para las infancias, ¿no? ¿Qué es lo que tienen sus historias que las hace tan amadas y tan queridas por los niños? Para eso vamos a revisar ahora algunos temas recurrentes en sus obras, de esos temas que atraen a los niños y que por otro lado pone en alerta a los adultos. Para empezar, con respecto a la obra a toda la obra infantil de Roald Dahl, lo que diferencia a sus historias de las de otros autores infantiles es que él posee un estilo único a la hora de escribir. Siempre hace uso de un enfoque irónico, un enfoque bastante cínico, ¿no? Y emplea siempre giros narrativos que van desafiando la estructura de las historias infantiles clásicas. Digamos que no, por un lado, no todas sus historias tienen un final feliz. Por otro lado, vemos que hay un sentido de la justicia que siempre está presente en sus obras y tenemos la certeza de que los villanos, ¿no?, de que los antagonistas siempre pagan de algún modo por sus maldades. Hasta ahí todo bien. El tema es que los antagonistas no siempre son los arquetipos de la literatura infantil. Y así hay muchas temáticas complejas y polémicas en los libros de Roald Dahl. Así que ahora les propongo ver algunos de estos temas, aunque solamente va a ser una porción, porque bueno, aunque sabemos que los textos de Roald Dahl son relativamente cortos, sería casi imposible abordar en un solo encuentro todo el discurso complejo que construye Dahl, ¿no? Y aparte su escritura tiene un sistema de valores que también va variando de libro en libro.
Bueno, el primer tema que vamos a ver son las familias disfuncionales. Vamos a empezar con un fragmento de uno de sus libros. Dice: el pequeño Jorge, de pie junto a la puerta, miraba fijamente a la vieja bruja que estaba en su sillón. Ella le devolvía la mirada. ¿Será posible, se preguntó Jorge, que sea una bruja? Siempre había pensado que solo había brujas en los cuentos de hadas, pero ahora no estaba tan seguro. ¿Quién será esa bruja, no? Bueno, en este fragmento del libro La maravillosa medicina de Jorge, el protagonista, Jorge, está hablando nada más y nada menos que de su abuela. El libro narra las aventuras que vive Jorge, que es un niño de unos 8 años. eh, Son las aventuras que vive cuando la madre sale de compras y le deja a cargo, lo deja a él a cargo de su abuela y no al revés. No es que la abuela queda a cargo del nieto, sino que el nieto queda a cargo de la abuela. Bueno, Jorge no debe olvidarse de darle sus medicinas a la abuela a una determinada hora. El tema es que en el transcurso del tiempo la señora se va poniendo pesada, es exigente con el niño, lo trata mal y se pasa todo el tiempo pidiéndole cosas. Veamos otro fragmento. La mayoría de las abuelas son señoras encantadoras, amables y serviciales, pero esta no. Se pasaba los días enteros sentada en su sillón junto a la ventana y estaba siempre quejándose, gruñendo, refunfuñando y rezongando por una cosa u otra. Ni una vez, ni siquiera en sus mejores días, le había sonreído a Jorge o le había preguntado: vaya, ¿cómo estás esta mañana, Jorge? O ¿por qué no jugamos tú y yo a la oca? O ¿qué tal te ha ido hoy en el colegio? Al parecer no le importaba nadie más que ella misma. Era una miserable protestona. Y bueno, les propongo subir un nivel más en estos fragmentos. Y dice: Jorge se sentó en la mesa de la cocina. Temblaba un poco. Oh, cómo odiaba a la abuela. Odiaba verdaderamente a aquella horrenda vieja bruja. Le hubiera gustado meterle una serpiente larga y verde por el cogote, pero no tenía una serpiente larga y verde. Le hubiera gustado echar 6 ratas gordas y negras en la habitación y encerrarla con ellas, pero no tenía 6 ratas gordas y negras. Así que, bueno, a Jorge se le ocurre crear una nueva medicina eh, para quitarle el mal carácter a su abuela. Crea una especie de poción mágica eh, con cosas que va encontrando, eh, con cosas que va encontrando en su casa. Y esta poción, cuando la abuela la toma, la hace crecer y crecer hasta que termina por salirse por el techo de su casa, ¿no? Y cuando los padres regresan y ven lo sucedido, les gusta la idea de la poción porque creen que puede hacer crecer también a las gallinas que tienen. Pero bueno, cuando Jorge se dispone a crear nuevamente la poción, se da cuenta que no recuerda exactamente qué ingredientes usó y, y le van saliendo diferentes productos que dan resultados diferentes, ¿no? Al cambiar los ingredientes. Así que en lugar de agrandar a quien bebe esta medicina, termina por achicarse. Y bueno, dárselo a la abuela para que vuelva a su tamaño normal, toma tanto de esta poción que termina por desaparecer. Y bueno, este más o menos como es el final del libro, que se da un diálogo, ¿no? Que dice: bueno, supongo que en realidad más vale así. Resultaba un poco molesto tenerla en casa, ¿verdad? Sí, dijo el señor Locati. Ya lo creo que sí. Jorge no dijo una palabra. Se sentía tembloroso.
Sabía que algo tremendo había ocurrido aquella mañana. Durante unos breves momentos había tocado con la punta de los dedos el borde de un mundo mágico. Bueno, este ejemplo nos sirve para ver cómo Dahl subvierte las relaciones familiares que normalmente no esperamos que sean respetadas o veneradas de alguna forma, especialmente con los abuelos, con los ancianos, ¿no? Vemos cómo el tratamiento de Dahl lleva a deshumanizar a este personaje de la abuela. Que bueno, quizás algunos adultos puedan llegar a extrañarse un poco, ¿no? Con la manera en que un niño hace desaparecer a su propia abuela con una medicina creada por él mismo. La familia disfuncional se considera un rasgo característico de la escritura de Dahl. En muchos de sus libros se despliega una guerra constante entre los miembros de las familias, ¿no? O entre los niños y figuras autorizadas que en teoría esperamos que se respeten. Entonces tenemos, por ejemplo, a la abuela de Jorge, que vemos que la considera una bruja malvada. Tenemos en otro de sus libros, que se llama Las Brujas, vemos que se repite la figura de la abuela, pero que no es, en este caso, una bruja, pero se la pasa todo el tiempo hablando de brujas. Es como su tema de interés. Y, y termina convirtiéndose con estas historias en otro tipo de abuela aterradora, ¿no? Dentro de la familia. Tenemos otro de sus libros que es James y el melocotón gigante. También el protagonista está bajo el cuidado de sus dos tías. Bueno, que en realidad más que cuidarlo, las tías lo que hacen es esclavizarlo y lo someten a un maltrato constante. Y bueno, tenemos otro de sus libros más conocidos, que es Matilda, quizás la conozcan la historia, que es una niña prodigio que le gusta mucho leer y que aprende a leer a una edad muy, muy temprana, y que bueno, es justamente por estas características suyas es incomprendida y es rechazada por sus padres. Entonces, a lo largo de la historia experimenta un acoso psicológico y emocional de estos progenitores. Vemos cómo Dahl va creando, va dando forma a personajes adultos que transmiten de cierta forma una imagen inusual, ¿no? Que termina siendo perturbadora y que dentro de las historias incide fuertemente en los personajes infantiles, tanto que se termina creando un ambiente que podemos decir que es un ambiente de venganza emocional, ¿no? Es el ambiente que se genera dentro de la institución familiar. Bueno, vemos que en en esta metodología, ¿no? de la venganza emocional, eh, Jorge, de la maravillosa medicina de Jorge, termina por hacer desaparecer a su abuela, ¿no? Cansado de tanto maltrato. Matilda, por su parte, está cansada de sufrir bullying por parte de sus padres, entonces siempre se las ingenia para hacer travesuras que terminan humillando públicamente a sus padres. Y bueno, tenemos en el caso de las tías de James, del otro libro, que bueno, terminan siendo aplastadas por el melocotón gigante. Y bueno, este tipo de tramas que son provocadoras, ¿no? Que va construyendo Dahl, le va agregando ciertos castigos extremos y, bueno, pone de cabeza los estereotipos familiares. Este es uno de los elementos que despierta la crítica de los adultos, pero que, sin embargo, resulta un entretenimiento asegurado para los niños y que además a través de su discurso parece que está empoderando de alguna forma a los niños.
Porque, por ejemplo, en el caso de La maravillosa medicina de Jorge, tampoco se emite al final del libro un juicio sobre la conducta de Jorge, ¿no? El autor no se encarga de cuestionar abiertamente si lo que hizo el niño está bien o está mal, ¿no? Esto de hacer desaparecer a su abuela. Es más, ni siquiera recibe un castigo por eso. Y todo este tema de las relaciones de los miembros de las familias, esto nos lleva directo a cómo Roald Dahl plantea el tema de infancia versus adultos, ¿no? Eh, Esto nos lleva a pensar en las relaciones de poder entre los niños y los adultos en sus historias. Bueno, quien ha leído sus libros sabrá que la mayoría de los personajes adultos están absolutamente caricaturizados, podríamos decir. Eh, Dahl siempre se pone del lado de los niños en sus historias y termina burlándose de los adultos. Y esto, bueno, para los supuestos de la literatura infantil hace que sus historias se consideren subversivas, porque con esa noción de inocencia y pureza con la que se relacionan las infancias, por un lado llega a ser casi inconcebible que los niños sean mostrados en la ficción como capaces de cometer esos delitos, ¿no? Como por ejemplo hacer desaparecer a la abuela. Por el otro vemos cómo se va rompiendo la imagen respetable de los adultos y también de algunas instituciones, bueno, como la familia, que lo dijimos anteriormente, y también la escuela. Veamos un fragmento que muestra un poco de lo que es el sistema educativo, ¿no? Es un fragmento de su libro Las brujas. Aunque tú no lo sepas, puede que en la casa de al lado viva una bruja ahora mismo. O quizás fuera una bruja, la mujer de los ojos brillantes que se sentó enfrente de ti en el autobús esta mañana. Pudiera ser una bruja la señora de la sonrisa luminosa que te ofreció un caramelo de una bolsa de papel blanco, en la calle, antes de la comida. Hasta podría serlo, y esto te hará dar un brinco, hasta podría serlo tu encantadora profesora, la que te está leyendo estas palabras en este mismo momento. Mira con atención a esa profesora. Quizás sonríe ante lo absurdo de semejante posibilidad. No dejes que eso te despiste. Puede formar parte de su astucia. Bueno, Las brujas es una de las novelas más famosas de Dahl. Narra una serie de sucesos que vive un niño junto a su abuela. El protagonista ha quedado huérfano y queda a cargo de su abuela, que es una anciana noruega, que, como decía anteriormente, todo el tiempo está contando historias de brujas. Hasta que un día descubren que hay una agrupación de brujas que están celebrando una convención en la que planean exterminar a todos los niños. En la introducción del libro vemos entonces cómo el narrador le enseña a los lectores cómo reconocer a una bruja. Y vemos que justamente Dahl tiene la audacia, o podemos decir la incorrección política, de sugerirle al niño que su maestra puede ser una bruja. Bueno, hay una crítica muy marcada en relación a este elemento característico de la narrativa de Dahl. Vemos en muchos de sus libros cómo los protagonistas, que son niños, se van enfrentando a lo largo de la historia a diversas figuras adultas que resultan ser crueles, que son despiadadas con los niños. Tenemos a James, de James el melocotón gigante, que es maltratado por sus tías. Tenemos a Matilda, que recibe un constante maltrato, ¿no? Y la violencia psicológica por parte de sus padres. Y ahora esto es en el ámbito familiar, ¿no? Ahora se le suma que también ella y todos los niños de la escuela a la que asiste tienen que lidiar con Tronchatoro, que es la directora del colegio,
bueno, odia a los niños y es un sentimiento, una emoción, ¿no? Que no se molesta en ocultar. Bueno, sabemos que en la mayoría de los casos también siempre terminan triunfando los niños sobre los adultos. Y ese mensaje también despierta cierta polémica. Es como que se teme que ese empoderamiento infantil sea percibido por los niños como un llamado a la desobediencia, ¿no? A hacerle frente a las figuras de autoridad como los docentes o como los padres, o cualquier otro adulto que se supone que debe imponer cierta autoridad. Pero también podemos analizar esto desde otra perspectiva. Roald Dahl mismo, en su infancia, sabemos que sufrió maltrato y violencia en el ámbito escolar por parte de, bueno, de los adultos de esas instituciones educativas. Entonces podríamos interpretar también este enfrentamiento que hace Dahl entre niños y adultos como parte de la realidad, ¿no? Para visibilizar situaciones que quizás muchos niños viven a diario, pero que se convierten en temas de los que no se habla en los libros infantiles, ¿no? Lo que quizás el leerlos logre reconfortar de alguna forma al lector. Además, bueno, a través de sus historias podemos notar que definitivamente Roald Dahl no está en contra de todos los adultos, sino de aquellos que realmente representan una amenaza para las infancias. Recordemos, por ejemplo, que si bien Matilda, que fue tan maltratada, ¿no? Y rechazada por sus padres, logra, hacia el final del libro, logra librarse de ellos. Entonces encuentra una madre sustituta en la señorita Miel, en su maestra, ¿no? de primaria, que bueno, parece ser la única figura adulta que ve las virtudes de Matilda. Y también tenemos el niño de las brujas, este libro que bueno, eh, la narración nos va contando cómo el protagonista pierde a sus padres de manera trágica, ¿no? Al comienzo del libro. Y por eso queda bajo el cuidado de su abuela. Y bueno, aunque el final de la historia de las brujas no es para nada feliz, sino que al contrario puede resultar un poco traumático, ¿no? Y fuerte para algunos lectores, eh, porque sabemos que las brujas de algún modo terminan triunfando y lo convierten al protagonista en un ratón. Y es un hechizo que no puede revertir. Y, y bueno, queda desafortunadamente pierde para siempre, digamos, su figura humana y queda en la forma de ratón. Y es algo que, por un lado, puede resultar triste, ¿no? Eh, pero digamos que, por otro lado, también reconforta un poco al protagonista porque sabe que los ratones no viven mucho tiempo. Sabe que ahora en su forma de ratón su vida se acortó de alguna forma, ¿no? Pero se siente tranquilo y satisfecho con ese pensamiento porque sabe que a la abuela tampoco, por una cuestión natural, ¿no? Tampoco le queda mucho tiempo de vida. Entonces se siente reconfortado por esa idea de que quizás tengan, digamos, una cantidad de días restantes bastante parecida. Eh, Bueno, también tenemos otros adultos en libros como Dani, el campeón del mundo, y El gran gigante bonachón, que bueno, también son estos adultos los que terminan poniéndose del lado de los niños y los ayudan a ellos en el momento en que los protagonistas infantes, ¿no? Tienen que combatir al enemigo. Entonces, el mensaje de Dahl, eh, como reflexionaba un crítico de literatura infantil, no se trata de que Dahl contradiga, ¿no? y humille por diversión a los adultos, sino que también es un llamado de atención para los niños. Quizás Dahl estaba intentando mostrarles a los niños cómo evitar convertirse en cierto tipo de adultos que ven a diario a su alrededor, ¿no?
Y en base a eso, bueno, hay un fragmento de una entrevista a Roald Dahl donde habla de este elemento de su narrativa. Roald Dahl decía: por lo general, escribo para niños de entre 7 y 9 años. A estas edades, los niños solo son semi-civilizados, están en proceso de civilizarse. Y las personas que los están civilizando son los adultos que los rodean, específicamente sus padres y maestros. Debido a esto, los niños tienden, al menos inconscientemente, a considerar a los adultos como el enemigo. Veo esto como algo natural y a menudo lo incluyo en mis libros infantiles. Por eso los adultos de mis libros a veces son tontos o grotescos. Me gusta burlarme de los adultos, especialmente de los pretenciosos y de mal humor. Esas fueron las palabras de Roald Dahl. Entonces, vemos por un lado que definitivamente hay una subversión contra los adultos, pero que no son todos los adultos. Y con lo dicho por Dahl, reafirmamos que como autor él siempre elige estar del lado de los niños, pero no como una postura dañina, podríamos decirle, ¿no? Amenazadora, sino que él lo hace para que los niños se sientan comprendidos, para que se sientan acompañados a través de la lectura y que no se sientan tan solos en un mundo literario que tiene esta tendencia a ser, digamos, adultocéntrico. Otro de los temas recurrentes en su obra y que tiene mucha polémica es el uso de la violencia. Bueno, este tema de gran controversia también se suma al castigo y a los peligros a los que son expuestos los personajes infantiles en sus libros. Dahl es muchas veces acusado de escribir libros con una gran carga de violencia y esto hace surgir el temor con respecto a si puede afectar de alguna manera o no a los niños. Por ejemplo, algunas personas consideran que el castigo que sufren los 4 niños en Charlie y la fábrica de chocolate resulta algo bastante agresivo y cruel, ¿no? Tenemos, bueno, en Charlie y la fábrica de chocolate, tenemos una fábrica de chocolate que causa mucha intriga en la gente de la ciudad. Son los chocolates, digamos, más populares, los más consumidos, pero nadie sabe nada sobre el dueño ni sobre los empleados. La ven todo, pasan todos los días por enfrente de la fábrica, pero no ven que nadie entre ni salga de la fábrica, ¿no? Se convierte en todo un misterio. Hasta que, bueno, de repente el dueño, que es Willy Wonka, da la cara y realiza un concurso para que 5 niños afortunados visiten la fábrica. Entonces coloca 5 tickets dorados en sus barras de chocolate. Y bueno, el que lo encuentra gana esa posibilidad de entrar a la fábrica. Bueno, y cuando termina el concurso y los ganadores ingresan a la fábrica, bueno, esta fábrica por dentro es un mundo de fantasía, es prácticamente una ciudad de chocolate, ¿no? Lo que de alguna forma nos recuerda, nos remite a la casa del bosque en Hansel y Gretel, ¿no? Pero resulta que esto produce tanta euforia en los niños que lleva al extremo algunas características de los niños que no son bien vistas. Estos niños están tan eufóricos al ver tanto chocolate, tantas construcciones con chocolate, que bueno, se van poniendo de manifiesto, ¿no? Todas sus malas conductas, los caprichos, la glotonería. Y bueno, son estas mismas actitudes que terminan por meterlos en problemas a los niños, ¿no? Y que en algún punto terminan desapareciendo adentro de la fábrica. Es algo que si bien no es explícito, se entiende como que los personajes mueren, ¿no? En sus propias, que no vendrían a hacer travesuras porque
Tenemos, por ejemplo, Augustus Gloop, que es un personaje bastante glotón, que bueno, le dicen que no coma nada y quiere comer al ver tanto chocolate, entonces se acerca a un río de chocolate y cuando intenta beber de ese chocolate termina cayéndose al río y no lo pueden rescatar. Entonces vemos que la violencia y los castigos no son gratuitos, que no ocurren de la nada, sino que es el resultado de la mala conducta de los niños y esto también se muestra de una manera humorística. De todos modos, este tema de ser castigado por hacer algo mal, es algo que bueno, no implementa de la nada Roald Dahl, sino que es algo que proviene de los cuentos de hadas y de todo el folclore, ¿no? Los niños ya están familiarizados con estas convenciones, ¿no? Son conscientes de las posibles consecuencias de hacer algo mal. Y esta dinámica, ¿no? De algún modo ofrece cierta tranquilidad al niño al saber que, bueno, que de algún modo se hace justicia, ¿no? Por las actitudes incorrectas. Bueno, sin embargo, en algunos casos la violencia en los libros de Dahl no es el resultado de que alguien se haya portado mal o haya ido en contra de las reglas. En Matilda, por ejemplo, vemos una escena en la que Tronchatoro, ¿no? Que es la malvada directora de la escuela, agarra a una niña de las trenzas y la lanza al otro lado del patio de la escuela. El único error que ha cometido Amanda, la nena que es revoleada, eh, es haber ido ese día peinada con 2 trenzas, que justamente es lo que más odia la directora. Y si bien esto puede parecer una escena muy violenta, Dahl la describe de tal manera que es bastante divertida de leer. Eh, bueno, dice, buen lanzamiento, señor, gritó alguien al otro lado del patio. Y Matilda, alucinada por toda aquella locura, vio descender a Amanda, que describió una larga y graciosa parábola en el campo de deportes. Cayó sobre la hierba, rebotó 3 veces y al final se detuvo. Luego, sorprendentemente, se incorporó. Parecía un poco aturdida, algo de lo que nadie podía echarle la culpa, y tras cosa de 1 minuto o así, se puso en pie y regresó vacilante al patio de recreo. Eh, en, una, en una entrevista, justamente, Dahl habla sobre este tema de la violencia y dice, incluyo algo de violencia en mis libros, pero siempre la socavo con humor. Nunca es violencia directa y nunca tuve la intención de horrorizar. Incluyo la violencia porque hacen reír a los niños. Y bueno, en este punto también se vuelve polémico Roald Dahl con sus dichos, ¿no? Porque eh, acá Dahl se encarga de enfrentar las dos visiones sobre la literatura infantil. Eh, con respecto a los adultos, bueno, es normal que muestren preocupación, ¿no? Y que cuestionan la conveniencia de ofrecer una narrativa que contempla la violencia como una fuente de entretenimiento. Pero también es importante intentar reponer la visión del niño ante este tema. Y acá también vemos que Dahl hace uso de una de las mayores cualidades de la literatura. Roald Dahl decía que el medio narrativo justamente le permite a los niños explorar estos temas difíciles, estos temas delicados, ¿no? Nos permite explorarlos de una manera, desde un lugar seguro, ¿no? Tener la oportunidad de lidiar con la violencia dentro de los confines de un mundo fantástico, ¿no? Puede resultar beneficioso para los niños. Y muchas veces la literatura infantil se vuelve simplista porque se tiene una noción de que los niños no poseen ciertas capacidades decodificadoras, ¿no? En Roald Dahl decía
él estaba seguro de que los niños eh, comprendían que la violencia en sus libros eran solo parte de lo fantástico, ¿no? Y que era algo que ya lo sabían, que lo traían incorporado de los cuentos de hadas. Y eran conscientes de que eso no era real lo que estaba pasando. Cuando la violencia está ligada a la fantasía y el humor, los niños lo encuentran más divertido que amenazador. Entonces, lo que intentaba explicar Roald Dahl del uso que hacía de la violencia, ¿no? Con un tratamiento humorístico. Y tenemos una frase más eh, que reflexiona, ¿no? en este tema. A veces, en la literatura infantil no hay un feliz para siempre, no, lejos de eso. Empleado correctamente, el peligro es evocador y poderoso, y muchas veces reside junto a la magia. Estos elementos entrelazados ayudan a retratar las verdades de la vida y proporcionan una lente para comprender las estructuras sociales y las relaciones humanas. Y bueno, son muchos otros temas los que van generando defensores y detractores en las obras de Roald Dahl. Pero son temas que principalmente enganchan de una manera genuina a los niños. Bueno, Roald Dahl debe su popularidad, ¿no? a que supo escuchar e interpretar a los niños, ¿no? a sus necesidades y a sus gustos. Y esto le permitió crear un universo nuevo dentro de la literatura infantil. Es un universo que explora y que experimenta, ¿no? Con una multiplicidad de temas y de tabúes diferentes. Son temas que va combinando con un sentido del humor propio y que también lo ayudan a generar lo que llamamos una fantasía cómica, que es un subgénero de la fantasía, ¿no? Que es lo que caracteriza a las obras de Dahl. Y que este subgénero, esta fantasía cómica, muestra, digamos, las grandes hazañas de los personajes, ¿no? Y toda la violencia con un tratamiento humorístico, cómico, ¿no? Que solo busca provocar la risa y el goce en los niños, con el único fin de convertirlos en lectores. Y bueno, para cerrar esta charla, quiero compartirles un fragmento de Matilda, eh, donde podemos ver estos prejuicios que los adultos tienen con respecto a lo que los niños pueden y deberían leer, ¿no? Y que también resulta ser una crítica a la calidad literaria con que se producen algunos libros infantiles. Al principio del libro, cuando estamos conociendo a Matilda, sabemos que mientras su padre trabaja, su madre se va a jugar bingo, entonces Matilda queda sola en la casa. Y como Matilda siempre le estaba pidiendo a los padres que le compraran libros o que la llevaran a la biblioteca, y estos se niegan siempre, y en su lugar la mandan a ver televisión, entonces ella aprovecha esos momentos en los que queda sola y se va a la biblioteca. Entonces esta es una parte de la conversación que se da entre Matilda y la bibliotecaria. ¿Puedo ayudarte, Matilda?, preguntó. No sé qué leer ahora, dijo Matilda. Ya he leído todos los libros para niños. Querrás decir que has contemplado los dibujos, ¿no? Sí, pero también los he leído. La señora Phelps bajó la vista hacia Matilda desde su altura y Matilda le devolvió la mirada. Algunos me han parecido muy malos, dijo Matilda, pero otros eran bonitos. El que más me ha gustado ha sido El jardín secreto. Es un libro lleno de misterio. El misterio de la habitación tras la puerta cerrada y el misterio del jardín tras el alto muro. La señora Phelps estaba estupefacta. ¿Cuántos años tienes exactamente, Matilda?, le preguntó. 4 años y 3 meses.
La señora Phelps se sintió más estupefacta que nunca, pero tuvo la habilidad de no demostrarlo. ¿Qué clase de libro te gustaría leer ahora?, preguntó. Me gustaría uno bueno de verdad, de los que leen las personas mayores. Uno famoso. No sé ningún título. Y así es como con el tiempo, ¿no? Matilda, luego de leerse todos los libros infantiles que había en la biblioteca, termina leyendo una larga lista de autores como Dickens, Hemingway, Orwell, Wells, que bueno, no, quizás no siempre se trate de lecturas tan complejas, pero que intenta demostrar que los niños algunas veces son capaces de leer un poco más que libros que se consideran para niños. Como muchos de nosotros habremos leído en alguna etapa, ¿no?, de nuestra niñez o de nuestra adolescencia, libros que no fueron concebidos para esas edades y que, lejos de hacernos mal, nos fueron adentrando aún más, ¿no?, en la lectura placentera. Así que, bueno, no sé si tienen algún comentario o preguntas. Estuvo buenísimo, Mari. La verdad que lo que vos decís es cierto, ¿no? Como uno, como adulto, puede llegar a limitar una lectura por el simple hecho de que nos resulta desagradable el lenguaje o que no nos sentimos identificados, y quizá es el motor para que ese chico comience a leer o se enganche con esa lectura. Entonces está bueno esto, ¿no? Poder confiar en las posibilidades de los chicos más que en nuestros gustos y en lo que creemos que es apropiado para ellos. Sí, sí, completamente. Sí, sí. Sí, en mi caso me hubiera gustado que mis maestras hubieran tenido esto en cuenta y hubieran revisado, actualizado lecturas, porque en mis años de secundaria especialmente, todas eran lecturas que a mi gusto y el de la mayoría de mis compañeras no nos entusiasmaba. Y dejábamos de lado esa materia prácticamente porque las lecturas no nos parecían interesantes. Así que hubiera estado bueno que ella revisara o al menos que nos preguntara también qué tipo de temática nos hubiera gustado en ese momento leer. Sí, 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 totalmente. Es algo que no siempre desde la posición, ¿no?, de mediadores de lectura, no siempre las personas se paran se tienen a preguntar, ¿no?, qué es lo que le gusta a esa persona, qué es lo que quiere leer, qué es lo que le interesa. Y al intentar imponerle ciertos temas, ciertos autores, ¿no?, o títulos porque son clásicos o porque tienen grandes temáticas, ¿no?, al imponerle todo eso, muchas veces se termina alejando a los niños o incluso a los adolescentes, ¿no?, de este placer por la lectura, ¿no? Es como que se les cierra de alguna forma el camino a descubrir otro tipo de lecturas, ¿no?, que puede llegar a agradarles más. La verdad que muy bueno e interesante el punto de vista en que se enfocó la charla, porque es cierto lo que decía recién Luciana, con el tema de las lecturas, por ahí nos dan o nos dieron lecturas para los adultos, nos han dado a nosotros lecturas para cuando seamos grandes, muchas veces, olvidándose o poniendo el foco de que tenemos que pasar la niñez, pasar la adolescencia, antes de ser grandes. Y por ahí leemos muchas cosas para el futuro y no disfrutamos el momento de la lectura. Entonces como que todo lo postergamos. Y te traen libros que no te gustan y es lo que te hace el rechazo hacia la lectura. Que me por ahí este tipo de autores como el de hoy, como Exupéry,
que yo por ahí otros autores donde muestran la visión de los chicos hacia el comportamiento adulto, hacia la violencia, el bullying y todo eso, uno lo hace sentir más identificado en el momento, no en el futuro. Eso está bueno. Claro, sí. Sí, es intentar, es tener en cuenta también que quizás no para una persona, para un niño no hay tantas oportunidades de acercarse a la lectura. No sabemos que dentro de cuánto tiempo va a pasar que alguien lo vuelva a acercar, ¿no? a un libro. Entonces es actuar, ¿no? Teniendo presente eso, de contemplarlo como una oportunidad muy valiosa, ¿no? Es como, esta es la jugada, tengo que lograr que se enganche, ¿no? Y para eso está muy bueno de dejar un espacio y escucharlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y no solamente lo que nosotros como adultos queremos que se encuentre con eso, ¿no? Sí. La verdad que es muy, muy interesante la charla y las visiones de todos los personajes que nombraste con todos los aspectos y características de la literatura y las películas, está muy bien logrado, muy bien logrado. Lo entendieron bien los directores, lo entendieron bien a él, más allá de su controversia de otros amantes de la literatura, pero lo han entendido bien a Robert. Muy bien. Bueno, creo que hasta acá llega el encuentro. Así que, bueno, gracias a todos por haber escuchado, por haber formado parte, ¿no? de esta reflexión sobre la literatura infantil y en particular sobre la obra de Roald Dahl. Así que, bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias, Mari. Gracias, Mari. Gracias, Mari. Voy a imprimir el cumpleaños.